profe? Mire, vamos a hablar de los primeros viajes navegando, porque ayer, el martes, vos me dijiste que me gustaban los aviadores y las aviadoras. Es verdad, ¿no? sí, sí. Y ahí, digamos, dije, uy, ¿qué cosa? Porque estoy dejando de hablar de otros personajes que son muy interesantes y que no vuelan pero navegan. Ah, mira. Entonces vamos a hablar de Luis Piedrabuena, que va a ser el segundo trabajo de la productora Encendidos, porque no se ha hecho la película sobre la vida de Luis Piedrabuena. Qué bueno. Luis Piedrabuena, estamos hablando de un muchachito que nació en Carmen de Patagones en 1833. Carmen de Patagones era un fortín con algunas chacras alrededor, pero en un momento de una gran, digamos, la única forma de llegar a Carmen de Patagones era navegando. Es decir, no había forma de ir por tierra. Es la más antigua ciudad patagónica de la historia, porque se fundó en 1779 el virrey Bertis en una expedición que hizo un tal Francisco de Viedma, que es el nombre de la ciudad que está enfrente de Carmen de Patagones. Como en ese tiempo le ponían nombres religiosos, una era Carmen de Patagones y la otra era Mercedes de Patagones, según el nombre de la iglesia que estaba allí. Bueno, la cuestión es que Piedrabuena nace al mismo tiempo que los británicos se hacen cargo de las Islas Malvinas, que toman las Malvinas en 1833. Obviamente el único entretenimiento que había hoy, yo recomiendo visitar Carmen de Patagones porque es un paraje colonial, muy parecido a lo que es Colonia, solo que nosotros no lo aprovechamos como corresponde, pero tiene 27 viviendas coloniales, las primeras cuevas que usaron los maragatos. ¿Por qué se llaman maragatos los habitantes de Carmen de Patagones? ¿Por qué? Porque vinieron de la maragatería, ¿Qué es eso? que es una zona de Extremadura. Curiosamente, Extremadura, que está en el medio de España, es de han salido los mejores navegantes de España. Son esas cosas que no se terminan de entender. Bueno, están las cuevas de los maragatos. Es una verdadera maravilla visitar Carmen de Patagones y tiene el puente ferroviario levadizo más largo del mundo, que cruza el Río Negro. Uno cuando piensa en la Patagonia no tiene idea de lo que es el Río Negro. Cuando uno llega a Carmen de Patagones, es un río que es el tercer río más potente de la Argentina. Es un río gigantesco que desde que se hicieron las represas en toda la zona del Comahue, Neuquén, Río Negro, ya no tiene más inundaciones. Pero antiguamente en un día podía subir 10 metros de altura, con lo cual varias veces Viedma del otro lado pasó, digamos, fue destruida. El caso de Carmen de Patagones, como estaba ubicada en un alto para poner ahí el fuerte, entonces se salvaba de las inundaciones. Ahí nació, y este muchacho, ¿cuál era el único entretenimiento? ¿Cuál era? Ponerse un barquito y navegar en el río, porque no había otra cosa que hacer. Hoy uno va y descubre lo que es la inmensidad de la estepa patagónica allí. La cuestión es que un día llega un buque, y el capitán del buque, que era un mercante de no demasiadas características morales, ve que ese muchachito que entraba y salía con un pequeño velero tenía condiciones de navegante. 9 años. Habla con el padre, se sube al barco, Lemon se llamaba el capitán del barco, y comienza, se va, hace algunas navegaciones por el sur. No creamos que desde que se hizo la conquista del desierto se navega por el sur. La navegación por el sur, la caza de ballenas, la caza de lobo marino, era desde siempre, ¿no? Entonces, en un viaje, Piedrabuena nunca dijo qué fue lo que vio, pero no le gustó algo del capitán, volvió a Carmen de Patagones, pasa otro buque y este segundo marino que lo toma como lo apadrina, lo manda 3 años a estudiar navegación a Estados Unidos. Piedrabuena se va solo, tenía 11 años. Y estuvo de los 11 a los 14, digamos, estudiando marina y volvió a Carmen de Patagones, donde va a hacer una enorme carrera. Se dedica a hacer negocios, instala un almacén de campo en la isla Pavón, desembocadura del río Santa Cruz, ¿no? Todavía está la casa que él construyó en la isla Pavón, que en la isla está lleno de casquetes de
pistolas y balas porque se tiroteaba con los chilenos que estaban de la otra orilla. Entonces cada vez que él izaba la bandera, los chilenos tiraban tiros y él se los devolvía. Entonces uno caminando, historias fantásticas que no se cuentan. Por ejemplo, qué infancia, en ¿no? la cosa sana. Esto ya era peor que la de Rolo, chicos. Terrible. No, bueno, él lo hacía con gusto, estamos hablando de los años de juventud. En general, como nosotros fraguamos una historia nacional sin defectos, terminamos ocultando episodios como que en lo que hoy es Puerto Santa Cruz, en la desembocadura del río Santa Cruz, había una comisaría chilena con un destacamento chileno. Aún hoy se encuentran las ruinas de los chilenos. Claro. Pero eso no se cuenta, porque parece ser que la Patagonia nació con la campaña del desierto. Claro. Es la parcialidad de la historia. Bueno, la cuestión es que este hombre izaba todos los días la bandera, se entrevista con Bartolomé Mitre, y Bartolomé Mitre lo nombra capitán honorario de la Marina, o sea, no le iba a pagar el sueldo, pero lo autoriza a usar bandera de guerra. Así que la primera bandera en la Patagonia con el sol se hizo en la isla Pavón. Descubre Piedrabuena, es una historia que vamos a contar en varias etapas porque es larguísima. Él descubre que los tehuelches eran indios pacíficos y que además tenían un espíritu argentino, lo dice en una carta. ¿Argentino? Sí, él dice, se sienten cómodos con nosotros y hablan mal de los chilenos. O son argentinos, entonces. Claro, porque tiene que ver además con el trato. El perito Moreno logra grandes ventajas posteriormente en la limitación de las fronteras porque al perito inglés nombrado por la reina Victoria lo trataba mejor que el perito chileno que lo tenía zumbando. Entonces el perito Moreno descubrió que era mucho mejor invitarlo a cenar y hablarle amablemente que discutir científicamente las cosas, ¿no? Es más, el perito inglés terminó determinando que unas montañas se cayeron para el otro lado equivocadamente. Se equivocó la naturaleza. Bueno, la cuestión es que este hombre negocia con el cacique Casimiro Biguá, a quien lo trae a Buenos Aires para presentárselo al presidente Sarmiento, y son los primeros indios de la Patagonia que juran fidelidad a la bandera argentina en el río Genoa, muy cerquita de la cordillera, ¿no? Y hay en este tren de tonterías que se suelen decir respecto a la relación entre la Argentina y los indios precolombinos, hay monumentos al cacique Casimiro en toda la cordillera. Porque recuerdan el juramento por la bandera argentina. Bueno, este hombre se dedicaba a negociar y descubrió un día, casualmente hablando con un marino, el gran negocio de los seguros. Es decir, los navíos que navegaban por el sur, cuando se hundían, estaban asegurados en el Lloyd de Londres. Entonces, ahí él se dedicó a partir de ese momento con un un barco importante, a navegar buscando naufragios, salvando náufragos, con lo cual el seguro le pagaba más porque salvó la vida, y por supuesto salvando los distintos derelictos, que es la forma técnica de hablar de los naufragios. Así que ahí él empezó a hacer, pero siempre viviendo en el sur. En una ocasión, con su nave, una tormenta lo destroza contra la isla de los Estados. ¿No? Las islas de los Estados es de Piedrabuena, porque es el pago que le dio el Estado argentino por toda la tarea que hizo durante 30 años en el sur. ¿Y qué hizo Piedrabuena? Se la dio a la Marina para que sea territorio nacional. O sea, había un espíritu patriótico en la Argentina de fines de los años del siglo XIX y principios del XX, que cuando le pagaron dijo, bueno, con esto hagan la isla, que es un tesoro natural, ¿no? Lamentablemente no hay instalaciones para visitar, ahora están reparando, tuvo una larga historia con un presidio. La cuestión es que se hace bolsa la nave de Piedrabuena y naufraga y él estaba solo con un par. ¿Qué hizo? Tomó las ruinas de su buque, hizo un barquito nuevo, el Luisito, un cúter, y con ese barco logró regresar
al Increíble. continente. ¡Wow! Un Increíble. capo. el tipo. No, un genio. Ese barco, lamentablemente, hasta el año 30 estaba anclado, abandonado en el riachuelo, y un día un hacedor de barcos lo desarmó y no No. quedó el famoso Luisito. Pero es de- impresionante el dato. Mm. Con los restos del barco que naufragó, hicieron otro barco. Hizo un barco y volvió. al continente. No, el tipo es un Estaba, capo. maestro. sí. Y bueno, y siempre lo hacía con la bandera argentina. Quedó atrapado en un caso, en una navegación, fue hacia el sur, y cuando quiso volver se le había congelado todo el mar. Ay, Así que, bueno, un personaje Mi nuevo ídolo. realmente legendario. Se Tatuátelo. casó, Mi se ídolo. casó con Julia Dufour, que era la hija de un marino francés a la que conoció allí, y tuvo varios hijos: Luisito, Ana, María Celestina, Julia Elvira o Luis. Le mandamos un saludo a María, su tataranieta, con quien nos hemos encontrado alguna vez en el Qué Museo de bueno. Tristán Suárez. Mirá vos. Que lo lindo de esa gente, de esos descendientes, es que uno los ve y siguen siendo gente sencilla. Claro. Y siguen manteniendo el espíritu de esos hombres. Y ¿no? algunos salió, no sé si sabe, pero algunos salió, digamos, con el talento, entre comillas, de... No hubo quienes se dedicaron así a, digamos... O sea, los barcos. No. Sí, a las aventuras patagónicas. Su esposa muere de tuberculosis en un lugar que hoy se llama Julia Dufour, en el sur de Santa Cruz, en el ramal ferroviario que lleva hasta las minas de Río Turbio, por allí. Mirá vos. Además, la vida que hacían, porque hoy uno hace la ruta 3, que sabe de dónde sale, dónde están las estaciones de servicio y dónde vas a llegar. Claro, Y tal te da cual. miedo. Tenés el Waze. Porque Sí. cuando uno va por... hay un momento en que uno dice, ¿y si me pasa algo acá? tal Estos cual. a caballo se No hay metían. nada. En Aventureros. 1979 lo hacen capitán de fragata y él estableció en la isla Pavón una escuela de marinería para los que estaban por allí. Va a morir joven, va a morir a los 50 años en Buenos Aires, en la calle Tucumán, y el presidente Roca asiste a su sepelio. El sepelio fue en La Recoleta, el intrépido y especie de gaucho alzado en el mar. Mirá vos. En el discurso... Pero ¿alzado por qué? ¿Qué significa? No, en el sentido de que alzado en el alzado del mar, como brotando. Como que salió del mar. No como un revolucionario, María, no correcto. preguntes. Ok. No. Ya entendimos todo. No, bueno, para ponerlo bien. Acá- Acá-